Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas. En el vídeo de hoy vamos a aprender a resolver triángulos no rectángulos. Bien, hasta ahora la trigonometría que hemos visto ha sido en la circunferencia, en la que hacíamos un triángulo rectángulo, y en triángulos rectángulos. No sabemos todavía cómo resolver triángulos no rectángulos. Bien, cuando en un problema nos digan que resolvamos un determinado triángulo o en un ejercicio y no nos especifiquen que es un triángulo rectángulo, vamos a tener que hacerlo de una manera diferente. Lo primero, ya no nos sirve SOHCAHTOA, porque para hacer SOHCAHTOA necesitamos un opuesto y una hipotenusa, y en un triángulo no rectángulo no hay hipotenusas. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Imaginaos que tengo un triángulo no rectángulo, puede ser de cualquier tipo, pero cuando son obtusángulos se ve como muchísimo mejor que no hay ningún tipo de ángulo recto. Imaginaos que yo tengo este triángulo, no este rectángulo raro. Acordaos que si esto es A, el opuesto es el lado A, si esto es B, el opuesto es el lado B, y si eso es C, el opuesto es el lado C. Bien, yo tengo este triangulito. Vamos a aplicar dos teoremas que no hemos dado todavía, que vamos a aprender a utilizar hoy. Por un lado, el teorema del seno. ¿Qué nos dice el teorema del seno? El teorema del seno nos habla de proporciones, ¿vale? Básicamente nos dice que un lado entre el seno de su ángulo opuesto es lo mismo que cualquier otro lado del triángulo entre el seno del ángulo opuesto, y es lo mismo que el otro lado entre el seno del ángulo opuesto. Es decir, hay una proporción entre lados y ángulos, ¿vale? Bueno, y senos de los ángulos. A la hora de aplicarlo, lo que vamos a hacer va a ser quedarnos con una pareja, es decir, no voy a aplicar las tres. Pues a lo mejor si tengo el lado A y el ángulo A y quiero el lado B y tengo el ángulo B, o sea, y no tengo, perdón, sí, tengo el ángulo B, me quedo con esta parte, multiplico en cruz y despejo. O a lo mejor me interesa quedarme con esta parte, multiplico en cruz y despejo. O la última opción, quedarme con esta parte, multiplico en cruz y despejo. Bien, lo podéis ver así o también lo podéis ver escrito de esta otra manera y es exactamente lo mismo. Senos arriba y lados abajo. Esto y eso es lo mismo, porque al final estamos hablando de una proporción, vamos a multiplicar en cruz, nos va a salir exactamente lo mismo. Bien, este es el teorema del seno. Ahora después vamos a ver un par de ejemplos de cómo se aplica. Y el otro teorema que tenemos que aprender es el teorema del coseno, que os lo voy a escribir ahí debajo. Vale, el teorema del coseno se puede escribir de tres maneras, es decir, se puede escribir con cada uno de los tres lados. Voy a escribiroslo y luego después os cuento el truquillo que tengo yo para aprendérmelo, ¿vale? El teorema del coseno dice esto. También dice esto otro, dependiendo del lado que queramos despejar. Y por último, vale. Pero Alicia, ¿nos vamos a tener que aprender estas tres fórmulas? Es muy complicado, me voy a confundir entre dónde pongo la A, dónde pongo la B, dónde pongo... Vale, yo esto me lo sé de una determinada manera. Yo las identidades notables las tengo grabadas a muerte, ¿vale? Entonces, esas no se me van a olvidar nunca. Y a mí esto me recuerda un poquito a una de las identidades notables. Nosotros sabemos, no tiene nada que ver, es simplemente un truco para aprendérselo. Esto de aquí es igual a cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos 2 por el primero por el segundo. Vale, pues yo me apoyo en esto para aprenderme eso de ahí. Si yo quiero calcular el lado A, va a ser A al cuadrado, es los otros dos, B al cuadrado más C al cuadrado, y ahora, como en la identidad notable, menos 2BC, perfecto, y como es el teorema del coseno, pues el coseno.
coseno de el lado, o sea, el ángulo opuesto al lado, pues será A. ¿Que lo quiero calcular del lado C? Perfecto, pues C al cuadrado es los otros dos, A al cuadrado más B al cuadrado, menos 2AB, como en la identidad notable, coseno de el ángulo opuesto, C. Y si quiero el del B, pues B al cuadrado es A al cuadrado más C al cuadrado, menos 2AC coseno de B, ¿vale? Ese es mi truco para estudiárselo. El que no le guste, que se lo memorice, ¿vale? Bien. Y ahora, ¿cómo resolvemos un triángulo no rectángulo? Bueno, pues vamos a tener que aplicar Pitágoras, no lo podemos utilizar porque Pitágoras es solamente para triángulos rectángulos, pero sí que vamos a poder aplicar lo de la suma de los ángulos de un triángulo es 180, eso sí, eso sí que se cumple porque es un triángulo, y el teorema del seno y el teorema del coseno en vez de SOHCAHTOA, ¿vale? Bien. Truquitos. Si tenemos, cuidado que esto es igual. Si tenemos de una pareja, ¿vale? Pues el lado y su ángulo, ¿vale? Y luego después pues nos tiene que dar otro dato, pues que tengamos otro lado o otro ángulo, podemos utilizar el teorema del seno, porque ya tenemos una pareja de datos, ¿vale? Entonces ya podemos multiplicar en cruz y nos sale. Si tenemos un ángulo y dos lados que forman el ángulo, pues por ejemplo A y C y el ángulo B, me puedo calcular el lado B, porque lo único que voy a necesitar precisamente es A, C y su ángulo opuesto, ¿vale? Entonces ahí nos servirá más el teorema del coseno. O si tuviese los tres lados, también me puede servir el teorema del coseno porque aplico y lo único que tendré que hacer es tener la incógnita en el coseno, pues despejaré y haré el arco coseno, ¿vale? Vamos a hacer un par de ejemplos. En el primer ejemplo nos dicen, resuelve un triángulo sabiendo que, un segundito, sabiendo que A vale 5 centímetros, el ángulo B vale 40 grados y el ángulo C vale 60 grados. Vale. Lo primero, recomendación, dibujárselo, mucho más sencillo. Como no nos dicen que sea un triángulo rectángulo, aparte de que se ve ya que no es un triángulo rectángulo, lo vamos a dibujar como un triángulo cualquiera. Pues yo qué sé. Me da un poquito igual, lo puedo dibujar así, ¿vale? Decir que estos son los 60 grados, es decir, que esto es C, que estos son los 40 grados, es decir, que esto es B, bueno, C con el sombrerito es el ángulo, perdón. Por lo tanto, esto es A, por lo tanto, esto es A, esto es C y esto es B. Cuidado porque tenemos que nombrar bien los lados. Si esto es A, ese tiene que ser A, ¿vale? Por favor. Y A nos vale 5 centímetros, ¿vale? Pues así, de primera, yo tengo que sacar B, C y el ángulo A. El ángulo A ya lo puedo sacar porque tengo 60, tengo 40 y yo sé que todos tienen que sumar 180. Así que 180 es 60 más 40 más el ángulo A. Es decir, 180 es igual a 100 más A. El ángulo A vale 80 grados. Perfecto, esto ya lo tengo. Y ahora, para calcularme B y C, el teorema del coseno todavía no me es útil porque, si os dais cuenta, solamente voy a tener un lado y necesito dos lados para poder hacerlo. Pero sí que puedo utilizar el teorema del seno porque tengo un lado y su ángulo opuesto. Así que lo tengo hecho. Si utilizo el teorema del seno, yo puedo decir que 5 partido del seno de 80, es decir, que A partido del seno de A, es igual a, pues por ejemplo vamos a calcular primero B, pues B partido del seno de B, que es 40. Seno de 80 y seno de 40 son números, ¿vale? Si yo aquí multiplico en cruz, me queda B seno de 80 es igual a 5 seno de 40.
Y para despejar, seno tiene que pasar dividiendo, así que b es igual a 5 seno de 40 partido del seno de 80. Si nosotros hacemos esa operación, nos queda 5 por sin 40 entre sin 80 y nos sale que vale 3,26 centímetros. Vale, ya tengo B. 26, no 86. Vale, y ahora alguno me dirá, haz el teorema de Pitágoras. No se puede, que no es un triángulo rectángulo, porfitas, no la liéis. Entonces, ahora lo que habría que hacer es, podemos volver a aplicar el teorema del seno o podemos aplicar el teorema del coseno. Por cambiar un poco y que veáis cómo se aplica cada uno, voy a aplicar el teorema del coseno. Pero se podría hacer el del seno perfectamente, de nuevo con 5 y 80 y esta vez c y seno de 60. Pero bueno, por cambiar un poco, lo voy a cambiar y voy a utilizar el teorema del coseno. En este caso, el que nos interesa es cuando el que tiene directamente despejado la c, ¿para qué nos vamos a liar, no? Entonces, c al cuadrado será a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab coseno del ángulo c. Si yo esto lo sustituyo por su valor, será a al cuadrado, que es 5 al cuadrado, más b al cuadrado, que es 3,26 al cuadrado, menos 2 por 5 por 3,26 por el coseno de 60. Si yo hago eso en la calculadora, sería 25 más 3,26 elevado al cuadrado, menos 2 por 5 por 3,26 por cos 60. Y esto nos sale 19,327, es decir, 19,33. Yo redondeo siempre a dos decimales, a no ser que sea que A3 quede como muy justo. Centímetros. Esto sería c al cuadrado, ¿vale? Entonces, ahora, c es la raíz cuadrada de 19,33. Es decir, 4,396, o sea, eso es 39,6, pues voy a poner 4,4 centímetros. Esto no lleva centímetros, que serían centímetros cuadrados. Vale, pues ya tendríamos resuelto el triángulo este de aquí. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso nos dicen, resuelve el triángulo sabiendo que A es 5 centímetros, B vale 7 centímetros y el ángulo C vale 50 grados. Lo mismo de antes, yo siempre primero me lo dibujo. Así que me dibujo un ángulo cualquiera, un triángulo cualquiera, pues este de aquí. Es un triángulo no rectángulo, porque no nos han dicho que sea rectángulo y por lo tanto no lo podemos asumir. Si este es el ángulo de 50, es decir, esto es C, poned que esto es A, B, que por lo tanto esto sea A, que vale 5, esto es B, que vale 7, y esto es C. Vale, tenemos que calcular el ángulo B, el ángulo A y el lado C. No es interesante utilizar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque no tengo una pareja, es decir, A y no tengo su ángulo. C, tengo el ángulo C, pero no tengo su lado. Y tengo el lado B, pero no tengo su ángulo. Vale. Entonces, el teorema del seno, de momento, no nos es interesante. El teorema del coseno, en cambio, sí, porque mirad, tengo el lado A, el lado B, el ángulo que forman esos dos lados, ¿vale? Y me falta el lado justo opuesto, es decir, puedo directamente aplicar el teorema del coseno. Pues vamos a ello. El teorema del coseno lo voy a hacer aquí abajo. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno de C. Si sustituyo por los valores sería
5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 5 por 7 por el coseno de 50. Por cierto, tened en cuenta que la calculadora tiene que estar en grados y para que esté en grados tiene que aparecer una D, porque los grados en la calculadora, los grados sexagesimales, que son los que utilizamos, son los degrees, ¿vale? Por si acaso. Entonces, esto sería 25 más 49 menos 10 por 7 por coseno de 50. Si no me equivoco, es 29,00, o sea, voy a poner 29. Y ahora eso esté al cuadrado, así que C es hacer la raíz cuadrada. Por favor, que no se nos olvide hacerla. La raíz de 29, que es 5,385, o sea, 5,39 centímetros. Ya tengo este lado de aquí. Vale. Y ahora podría utilizar perfectamente el teorema del seno. ¿Por qué? Pues porque ya directamente tengo un lado y su ángulo. También podría seguir utilizando el teorema del coseno. De hecho, en este caso lo voy a hacer para que veáis cómo se haría, ¿vale? Cómo se haría cuando necesito despejar el ángulo. Entonces, si yo vuelvo a utilizar el teorema del coseno, repito, con el del seno sería más fácil, pero quiero que veáis también esta otra opción. Vamos, por ejemplo, a calcular el ángulo B, sería B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC coseno de B. Vale. B al cuadrado lo tengo y es 7 al cuadrado. Y eso es igual a 5 al cuadrado más 5,39 al cuadrado, que lo voy a sustituir por 29 porque me va a salir mucho más exacto, ¿vale? C al cuadrado, habíamos quedado que era 29. Menos 2 por A, que es 5, por C, que es 5,39, por el coseno de B. Si yo esto lo despejo, ¿vale? Me quedaría... Bueno, lo escribo. Lo pongo por aquí. 7 al cuadrado menos 5 al cuadrado menos... Esto de aquí ya he dicho que lo voy a sustituir por 29, así que ya directamente escribo 29. Y es igual a menos 2 por 5 por 5,39 coseno de B, que si lo pongo ya calculado en numeritos, sería 49 menos 25 menos 29, que sería menos 5, es igual a 2 por 5 por 5,39, a menos 53,9 coseno de B. Para despejar el coseno, el menos 53,9 pasa dividiendo, me vengo para acá. Si pasa dividiendo es menos 5 entre menos 53,9, esto es un numerito que sería positivo y es 0,093, ¿vale? Y ahora lo que tendríamos que hacer para sacar B es el arco coseno, o sea, arc cos de 0,093, que en la calculadora es hacer shift cos, el ans este que nos ha salido, igual. Sería 84,68 grados, que en grados, minutos y segundos son 84 grados, 40 minutos, 38 segundos, ¿vale? Y ahora, para sacar el ángulo A, pues tendríamos simplemente que aplicar que la suma de los ángulos de un triángulo es 180, eso más 50 es eso de ahí, y si ahora hacemos 180 menos eso, sería... Lo he hecho para la calculadora más que nada para que me quepa. 45,32 grados, que si lo ponemos en grados, minutos, segundos, sería 45 grados, 19 minutos y 22 segundos. Perdón por el caos, pero bueno. Y básicamente así se resuelven los triángulos no rectángulos. Y nada más. Hasta luego, chicos.